Esperábamos que el año 2022 fuera el año que nos encontrara enfocados en la recuperación del daño que realizó a nivel mundial la pandemia mundial del COVID-19. Pero recién comenzado el año ya venía aumentando la presión de Rusia contra los países que conforman la OTAN, especialmente aquellos con los que comparte límites geográficos. Esta presión tuvo su escape el día 23 de febrero cuando Putin anunció la invasión de los territorios de Ucrania. Si bien este conflicto tiene historia pasada, a muchos sectores y países los tomó por sorpresa la contundencia del conflicto armado, la violencia generada y las diferentes reacciones que tuvieron lugar entre los actores internacionales, públicos y privados. Han transcurrido los primeros días de la guerra, y nos hemos mantenido alerta observando qué era lo que sucedía con los civiles atrapados en Ucrania, con la economía mundial revuelta, qué decían en entrevistas cada líder mundial, y si efectivamente había posibilidades de que ocurra una pronta solución. Y aunque el tiempo que transcurre ha sido corto, ya podemos notar algunos indicios sobre las consecuencias de este fenómeno que entristece al mundo entero. Entre las consecuencias económicas que resaltan desde que comenzó el conflicto, podemos identificar el problema de aprovisionamiento que está ocurriendo, principalmente en Europa, de en primer lugar petróleo y gas, y en segundo lugar, el conjunto de granos de primera necesidad como el trigo, el maíz, el girasol y sus derivados como el aceite. Teniendo en cuenta que ambos países son líderes en producción y exportación a nivel planetario de los mismos. Comencemos dando un vistazo a el petróleo. Rusia se sitúa en tercer puesto como productor de petróleo. Solo se encuentra detrás de Estados Unidos y Arabia Saudita en cantidad de toneladas producidas al año. Cuando hablamos de explotación petrolera, también debemos hablar de gas natural. El insumo del petróleo y gas Rusia lo utiliza, en primer lugar, para autoabastecer su propio mercado, pero la cantidad de producción y la capacidad de la misma le permite tener un excedente que es exportado. Esta exportación está dirigida principalmente a Europa, habiendo muchos países que están dependiendo de este recurso para el funcionamiento normal de sus naciones. Los países que dependen de más del 80% de su consumo al gas de Rusia son Estonia, Finlandia, Moldavia, Macedonia del Norte, Bulgaria, Letonia, Serbia, Eslovaquia, Polonia, Austria y Eslovenia. Los países que dependen del gas ruso más del 50% son Hungría, Lituania, Alemania, Luxemburgo y República Checa. Y los países que van entre el 20% y el 50% son Suiza, Ucrania, Dinamarca, Italia, Rumanía y Croacia. Después de los países de Europa, que en conjunto le han comprado 138,2 millones de toneladas de petróleo, que representa el 53% de sus exportaciones totales en el año 2020, el segundo cliente más importante de Rusia es China, que ese mismo año le compró 83,4 millones de toneladas de petróleo. Esto representa el 32%. Mucho más lejos en cuanto a la cantidad de toneladas de petróleo vendidas y el peso y el poder que genera como cliente, se encuentran Japón, India y Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos representa solamente la venta de 3,7 millones de toneladas. Lo cual es entendible, teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país productor de petróleo y que cuenta con reservas suficientes para autoabastecerse e incluso exportar. Que conozcamos el mercado de las energías nos permite analizar con mejores herramientas las penalizaciones que se le han ido implementando a Rusia por interrumpir la paz mundial. La dependencia de Europa y otros países de petróleo y gas ruso es muy grande y no existe la posibilidad de que haya un sustituto en el corto plazo por dos situaciones. 1. No existe productor de gas y petróleo que pueda sustituir a Rusia. La producción de petróleo y gas a nivel mundial venía en baja. Hubo una caída de la producción en los años 2020 y 2021, principalmente por la pandemia mundial, así también como se detuvieron muchas exploraciones necesarias para encontrar nuevas fuentes de este recurso fósil. Este fenómeno tiene por consecuencia el aumento de precio. La cotización del petróleo ya venía con una tendencia alcista en el año 2021, donde el aumento fue del 50%. Previo el conflicto del año 2022 ya había subido un 25% y posterior al conflicto ya subió un 34%. 2. La segunda situación es que un buen sustituto que agradecerán los ecologistas que se le pusiera el ojo en las posibilidades son las energías renovables.
Para ellas hay que tener en cuenta que las inversiones son altas, y también la transformación de la fuente de energía lleva tiempo. En el mercado ya se percibe la valorización de las empresas que se dedican a la investigación y desarrollo de energías limpias. Principalmente en Europa están apostando a la energía nuclear como el sustituto del gas natural. Este conflicto dejó al desnudo la necesidad de la independencia energética de todos los países, especialmente aquellos con los que existe una alta probabilidad de que se generen interdependencias peligrosas para la libertad de las naciones. Por ejemplo, tanto Estados Unidos como luego segundo el Reino Unido tomaron la decisión de no importar más petróleo ruso. Situación bastante sencilla para ambos países, teniendo en cuenta que la dependencia del petróleo y el gas natural ruso es prácticamente nulo, ya que Estados Unidos es un país productor, y en el caso de Reino Unido, su principal vendedor no era Rusia. Esta postura quedó clara en la declaración que hizo Biden la semana pasada. El consumo de gas y petróleo tenemos que pensar que no solamente nos permite cocinar y calentar nuestros hogares, sino que también son la fuente de energía principal para muchas industrias, desde fábricas de alimentos, automotrices y cualquier otra que utilice energía eléctrica. Además de que los derivados del petróleo se utilizan, por ejemplo, para realizar fertilizantes y otros insumos para la agroindustria, plásticos, pinturas, entre otros muchos otros productos que son esenciales para nuestra vida diaria. Ahora pasemos al segundo insumo que comienza a generar mayor cantidad de conflicto a nivel mundial. Aquí tenemos que hablar del mercado de granos. Ucrania y Rusia son considerados el granero de Europa y muchos otros países de cercanía. Pero la realidad es que también ambos países son gran formadores de precios, porque entre ambos representan el 29% de las exportaciones de trigo a nivel mundial, el 19% de las exportaciones de maíz a nivel mundial y el 60% de la producción mundial de aceite de girasol. Tanto Rusia como Ucrania han anunciado que prioriza el abastecimiento interno de sus poblaciones por encima de cualquier posibilidad de exportar y hacer cumplimiento a sus contratos. Esto hizo que automáticamente los granos como el trigo, el maíz y la soja hayan subido cerca del 54% desde finales de febrero. Es así como lo podemos observar en el gráfico, que representa el mercado de futuros de trigo. Por si la situación no fuera lo suficientemente mala, en los meses de febrero y marzo se siembran este tipo de cultivos, por lo que este conflicto no solamente está modificando los precios de las cosechas anteriores, sino que está provocando cambios en las cosechas futuras. Si bien en Ucrania se comprometieron a sembrar en las zonas que se consideren seguras, ya tenemos que pensar en que las cantidades de producción a futuro peligran de gran manera. Estos insumos hacen estremecer al mundo entero, ya que ambos países abastecen no solamente a Europa, sino también a África y a Asia, y modifican el precio de los productos a nivel mundial, tanto de la materia prima como de todos sus derivados. ¿Existen posibles nuevos vendedores a raíz de este conflicto? ¿Se pueden asegurar las cantidades necesarias para la demanda mundial? El país que mejor perfil tiene para tomar la posta del granero de Europa es India, que viene con altos niveles de producción, que mejoraron a raíz de diferentes medidas de políticas públicas que han ido tomando los últimos años. Y si bien anteriormente no podía competir con los precios de Ucrania, la situación actual hace que se pueda quedar con el puesto vacante y abastecer grandes cantidades de granos. También cabe aclarar que la última semana ocurrió una baja en el precio, lo que también denota que el mercado está teniendo un comportamiento altamente especulativo, donde se aprovechan las brechas en alta para comprar y vender en corto, haciendo que el precio aumente y se venda la acción en cuanto llega al pico. Esta es una práctica que está prohibida en muchos mercados del mundo, pero no en los Estados Unidos. El mundo tiene una configuración que muchas veces no terminamos de entender. Se genera un nuevo virus en alguna esquina del planeta y a los meses se convierte en una pandemia mundial. Ocurre un conflicto armado entre dos países específicos y rápidamente comienzan a sonar las alarmas de una posible escala como las guerras mundiales. Se interrumpe el comercio y el cultivo de una materia prima y ya hablamos de que la posibilidad de que se acreciente el hambre mundial es cada vez más probable. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Cuál creen que será el factor que más consecuencias negativas acarree esta situación? ¿Cuál será el techo para el precio del petróleo o del trigo? Os leemos en los comentarios. Si llegaste hasta el final del vídeo, muchas gracias por vernos. Y si no quieres perderte más vídeos como este, activa la campanita al suscribirte. ¡Hasta la próxima!